buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, yo quiero comenzar mi comentario felicitando al Senado de la República. Al Senado de la República y a su presidente y a algunos senadores que se plantaron en dos patas, como dice el pueblo, para dejar sobre la mesa el Código Penal que se había aprobado en la Cámara de Diputados y que muchos querían que se aprobara, que se refrendara sin ni siquiera leerlo en el Senado de la República. Digo que quiero felicitarlo porque induce a mucha sospecha el hecho de que las sugerencias que había pedido ese mismo Senado a diferentes comisiones de juristas del país y sobre todo a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, esa comisión escuchó las sugerencias de esos juristas y el mismo día, precisamente el mismo día que escuchó esas sugerencias, entonces hizo una sesión virtual, es decir, no presencial, a través de la virtual, como se hace ahora, a través de computadoras. Y decidió entonces no acoger ninguna de esas sugerencias y presentar ante el hemiciclo del Senado el Código Penal tal y como había venido de la Cámara de Diputados. De los 9 senadores integrantes de esa comisión, 2 votaron en contra, 2 estaban ausentes y solamente 5 aprobaron que se presentara tal cual ese proyecto de ley en el Senado de la República. Y fíjense ustedes, entre las sugerencias de doña Miriam Germán, que en este momento es el símbolo de lucha contra la corrupción en la República Dominicana y que hasta ahora ha llevado una trayectoria impoluta que todo el mundo aplaude en el país. Y además todo el mundo conoce la experiencia de esta jurista dominicana, de esta gran juez que desde los tiempos que nosotros éramos muchachos, de la época de Balaguer, desde los 12 años de Balaguer, está ejerciendo en los más altos cargos de la Judicatura Nacional. Todo el mundo recuerda aquel enfrentamiento de doña Miriam, siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia, en contra del doctor Balaguer, aquellas cartas que se cruzaron ellos dos, con mucho respeto, pero diciéndose verdades. Una mujer con ese coraje, que desde ese tiempo y que ahora nosotros tenemos el lujo de tenerla como Procuradora General de la República en un momento en que la gente está reclamando, casi a unanimidad, el cese de la impunidad y el combate a la corrupción administrativa. Entonces, rechazar la sugerencia de una mujer de esa categoría, así por así, sin ni siquiera conocerlo, es algo que induce a suspicacia. Por ejemplo, dice doña Miriam en su recomendación: solicitamos que el país sea dotado de un instrumento jurídico que se ajuste a la realidad actual de la República Dominicana y a la evolución de los fenómenos delictivos. Fíjense ustedes, ella con eso está negando que el código actual, el que se quería aprobar al vapor, se ajuste a la realidad delictiva de la República Dominicana. Y entonces uno comienza a hacer revisión de por qué doña Miriam dice eso. Bueno, ustedes saben que en el Código Procesal Penal de reciente aprobación y en la propia Constitución acogiéndose ese Código Procesal Penal a la recomendación de la Constitución de la República del 2010, que lo establece claramente en su artículo 149, en el sentido de que la justicia se administrará por el Poder Judicial, que está integrado por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales que se contemplan en esa propia Constitución. Y el Código Procesal Penal entonces remacha sobre eso y establece que solo el Poder Judicial y los tribunales que reconocen esa Constitución son los que pueden juzgar todos los casos penales del país. Sin embargo, en este código que se quería aprobar, se establece de nuevo lo que antiguamente existía: los tribunales militares para juzgar los casos penales de los militares. Entonces, ¿por qué se quiere hacer eso en este momento? En contradicción con el Código Procesal Penal y en contradicción con la propia Constitución de la República. Y entonces lo que se quiere aprobar eso al vapor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se persigue con esto? Entonces, por eso que nosotros decimos que felicitamos al Senado de la República, sobre todo a su presidente y otros senadores connotados que se plantaron en dos patas para evitar
que se festinara tan importante pieza legislativa. Nosotros hemos estado haciendo un sondeo entre reputados abogados de la República Dominicana y todos coinciden con esa posición de doña Miriam. Algunos alegan que el principio de ese nuevo código rompe con el aspecto francés del código que tenemos desde el siglo XIX, que regía para el país, y que ahora se quiere imponer una especie como de modalidad de código alemán. Y eso, entonces, por eso que la propia doña Miriam y otros juristas establecen la diferenciación entre los términos que se utilizan para la tipificación de los delitos. Entonces, eso lo que traería sería una gran confusión en los tribunales de la República al momento de juzgar cada caso. De manera que yo pienso que se ha actuado correctamente el Senado. Aquí hemos estado en los últimos años festinando proyectos, alegremente aprobando leyes que llegan muy bien al Congreso, pero luego se mutilan y al final no sirven absolutamente para nada. Hemos hablado de la ley de partidos políticos, que todo el mundo reclamaba que se combatiera el transfugismo, que se estableciera reglas claras para la vida interna de los partidos, de manera que se democratizaran más. Y todos esos principios fueron en la ley que envió la Junta Central Electoral. Sin embargo, allá en el Congreso se mutiló de suerte que no sirve absolutamente para nada, lo demostró las elecciones pasadas. Pero lo mismo pasó con la ley de reforma policial, que todo el mundo hay que reformar la policía, se aprobó la ley, mutilada completamente. Luego ni se hizo el reglamento y ahora estamos hablando de una nueva ley de reforma policial. De manera que en ese aspecto nosotros reiteramos nuestra felicitación al Senado de la República por permitir que una comisión que debe elegirse, que en la próxima legislatura, a partir del 17 de agosto, debe designarse una comisión especial de juristas para que revise de cabo a rabo ese proyecto de ley del Código Penal y finalmente podamos tener una ley que se ajuste a la realidad dominicana como establece doña Miriam Germán.